¿Qué tal a todos ustedes? Qué gusto poder saludarles. Paz de Cristo, queridos amigos y hermanos que nos escuchan a través del audio o los que nos pueden ver a través de este video. Nos da mucho gusto poder saludarles en el nombre de Jesucristo. Y bueno, ya estamos en la recta final. Prácticamente este es el último tema que contempla el estudio de mis primeros pasos hacia la eternidad. Si ha logrado concluir, nosotros estamos muy satisfechos de poder proporcionarle las herramientas espirituales para que usted pueda acercarse cada día más al Señor. Vamos a orar y pedirle al Espíritu Santo de Dios que Él nos ayude, que Él le bendiga y que nos haga crecer. Padre, gracias por este maravilloso momento que nos permites poder compartir tu palabra. Habla al corazón, habla a la mente y Espíritu Santo convence, transforma y cambia los corazones en el nombre de Jesús. Amén. Muchas felicidades, queridos hermanos, amados amigos. Muchas felicidades por todos los que lograron ir a su encuentro con Dios. La verdad que me alegra tanto, me apasiona mucho saber que tuvieron un encuentro maravilloso, extraordinario con nuestro Señor Jesucristo. Y todos los que fueron al encuentro y los que no pudieron ir al encuentro, bueno, queremos hablarles acerca de cómo vencer los obstáculos en nuestra vida. Una vez que hemos hecho un compromiso con nuestro Señor Jesucristo, se van a presentar múltiples obstáculos a nuestra vida que tendrán la intención de hacernos caer, de derrumbarnos. Y bueno, el estudio el día de hoy es precisamente cómo vencer los obstáculos. Quiero pedirle que por favor tome su manualito, tome su Biblia y vamos a conversar de la palabra de Dios. Quiero invitarle entonces en el nombre de Jesús que aprendamos cómo vencer los obstáculos en nuestra vida. Usted puede ver en su material de apoyo que hay recomendaciones de citas bíblicas que usted con mucha calma en su casa puede buscarlas y puede consultarlas para que la palabra de Dios le hable a su corazón. Muy bien, dice Romanos capítulo 8, verso 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tenga usted en cuenta, querido amigo, usted que ha entregado su vida a Cristo, que ha tenido un encuentro con Jesús, usted es más que vencedor. Es más que vencedor porque el Espíritu del Señor, Espíritu de nuestro Dios, el Espíritu de Jesucristo mora en usted. Ahora quien le dirige, quien le da la fuerza, quien le ayuda, quien le dará la capacidad para vencer al mundo, para vencer al pecado, para vencer la carne, para vencer los problemas que va a encontrarse con las personas, con la familia, con los amigos. Le dará el poder el Espíritu Santo para poder salir victorioso. Por lo tanto, ¿cuáles, queridos hermanos y amigos, pudieran ser los obstáculos que usted se va a encontrar allí? Bueno, tengamos en cuenta lo siguiente. Dice la escritura en Mateo capítulo 8, verso 23 al 27. Leamos juntos. Y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún
los vientos, aún los vientos le obedecen, dice la Biblia. Era una situación, queridos amigos y amados hermanos, muy complicada en la que se encontraban los discípulos. De acuerdo a la escritura, Jesús iba con ellos en la barca. Se desesperaron. Nosotros no debemos desesperarnos cuando sabemos que Jesús va con nosotros. Usted debe saber que Jesús camina con usted, que Jesús le acompaña. Y aunque pareciera que Él no responde o no reacciona ante la situación, la Biblia dice que Él tiene cuidado de nosotros. Por lo tanto, queridos amigos, la experiencia que vivieron los discípulos de Jesús en aquel momento representa toda una enseñanza tanto para usted como para mí. Jesús iba en la barca. Todos tenemos que afrontar problemas en la vida. Tenemos que afrontar turbulencias, dificultades. Tenemos que afrontar adversidades en nuestro carácter, en la parte exterior, con la familia, con los amigos. Y bueno, en todo esto usted debe saber que hay un propósito divino. Hay un propósito de Dios para su vida y hay un propósito de Dios para su familia. Así que hay una lucha constante con el creyente. ¿Y cuál es esa lucha constante en la vida del creyente, queridos amigos? Bueno, son los obstáculos. ¿Cómo voy a vencer los obstáculos? Usted ya se dio cuenta, estuvo el fin de semana en su encuentro con el Señor, el Espíritu Santo estuvo trabajando en su vida, estuvo transformando, moldeándole, pero el día lunes usted se da cuenta que entra a su realidad, pero esa realidad, esas luchas, esas tentaciones que a usted le han golpeado tal vez, no le han quitado y no podrán quitarle lo que Dios ya ha hecho en su vida. Ahora, ¿cómo voy a enfrentarla entonces? ¿Cómo voy a luchar contra ellas? Bueno, ¿cuáles son esos obstáculos que se nos presentan como creyentes? Bueno, el mundo. El mundo es un obstáculo para la vida del creyente. El mundo con todo su sistema de valores. El mundo no es prácticamente el globo terráqueo. El mundo es el sistema de valores donde viven las personas, donde se desarrollan las filosofías, donde se desarrollan las enseñanzas que van en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Es todo lo que representa el mundo. La Biblia lo dice de la siguiente manera en Juan capítulo 17, versos 15 al 19. No ruego que lo quites del mundo. Es una oración que está haciendo Jesús. Él está orando al Padre y le dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué? Porque en el mundo hay mal, en el mundo hay tentación, en el mundo hay deseos carnales, en el mundo hay pecado. El mundo va a tratar de arrastrarnos. Les decía yo a los amigos que fueron al encuentro que en Romanos la Biblia nos dice que hemos muerto al pecado, hemos muerto al mundo y hemos muerto a la carne. Usted y yo ya hemos muerto al mundo. El mundo ya no puede enseñorearse de nosotros. Por lo tanto, cuando Jesús estaba orando, decía, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, que lo apartes, que los protejas del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. El Señor nos envió al mundo. Estamos aquí en el mundo. El mundo con todo lo que representa, con todas sus desviaciones, con todo su pecado, con todo su sistema de valores corrupto,
con todas sus filosofías huecas, con todas sus enseñanzas del humanismo, con todo lo que representa el mundo y que se levanta con todo lo que se llama Dios. Aquí estamos, pero no somos del mundo. Hemos muerto nosotros al mundo. El mundo ya no se puede enseñorear más de nosotros. El Señor oró para que el Padre nos guarde del mal. Así que, queridos amigos, nosotros que estamos en Cristo Jesús, el Señor nos guarda, el Señor nos protege, nos toma en sus manos y dice la Biblia que en Él tenemos la capacidad y el poder para vencer al pecado, para vencer al mundo, para vencer la carne. Entonces, queridos amigos, también mire lo que dice la palabra de Dios, la descripción de lo que es el mundo. La Biblia lo dice. ¿Cuál es la descripción de lo que es el mundo? En la primera carta de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17, la Biblia nos dice a usted y a mí, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No las amemos. No ame ya más las cosas del mundo, que no le atraigan más los deseos del mundo, las tentaciones del mundo, ni lo que está en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ya no podemos amar al mundo. El mundo nos ha golpeado, el mundo nos ha hecho daño, el mundo se ha burlado de nosotros, el mundo se aprovechó de nosotros, el mundo no nos pudo dar la paz, la felicidad, el amor, la libertad de nuestra vida. El mundo nos oprimió, nos apresó, nos encarceló. Por eso el Señor dice, no amen al mundo. Ya no deseen más las cosas del mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué cosas hay en el mundo? Los deseos de la carne. La carne desea estar en el mundo. La carne desea estar en la oscuridad. La carne desea estar en la perdición, en los vicios, porque eso es lo que está en el mundo. Los vicios, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. Ya ahora a través de los ojos hay deseos que levantan lujuria, que levantan el pecado, que levantan envidias y la vanagloria de la vida. Todas esas cosas que están en el mundo, la Biblia dice que no provienen del Padre, sino de quién provienen, del mundo. Ah, pero recuerde, el mundo pasa y sus deseos. El mundo va a terminar. Los deseos del mundo van a terminar. Todo será consumado, todo será quemado. Y dice la Biblia, ten en cuenta que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que, queridos amigos y hermanos, hagamos la voluntad de Dios. Si usted se deja dirigir por el Espíritu Santo, ahora usted tiene el poder, la fuerza para vencer el pecado, para vencer al mundo. Y mientras usted permanezca haciendo la voluntad de Dios, usted permanecerá para siempre. Amén. Ahora bien, vamos a ver algunos aspectos que van a contribuir a vencer al mundo. ¿Cómo puedo vencer al mundo, hermano Roberto? Bueno, debemos tener el pensamiento sujeto a la voluntad de Dios. Tengamos nuestro pensamiento, queridos amigos y hermanos, sujetos a la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios en la siguiente escritura, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Así que la invitación de la palabra de Dios es que pensemos en todas las cosas buenas, en todo lo amable, en todo lo recto, en las cosas buenas que nos traen
libertad a nuestra mente, que nos dan felicidad y que nos dan paz, pensemos en eso. Todo lo que es bueno es la voluntad de Dios. Así que usted puede vencer al mundo cuando vienen a su mente pensamientos que le quieren llevar al mundo de la vida pasada, dice la Biblia, usted piense en las cosas buenas, y cuando vengan pensamientos del mundo, llévelas a los pies de Cristo. Llévalas cautiva al pie de Cristo, a la cruz, y les quitará el poder sobre usted. Pero también dedíquele tiempo a las cosas de Dios. Usted puede vencer al mundo si le dedica tiempo a las cosas de Dios. ¿Cómo le podemos dedicar tiempo a las cosas de Dios? Bueno, dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versos 5 al 6. Porque los que son de la carne, es decir, los que provienen del mundo, los deseos de la carne, esos que están en el mundo, los que no tienen a Cristo, piensan en las cosas de la carne, es decir, piensan en pecar, en dejarse envolver por el pecado, por los vicios, por las drogas, en no querer cambiar. Pero los que son del Espíritu, ahora usted es del Espíritu. ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo a Nicodemo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede heredar en el reino de los cielos? Por lo tanto, ahora usted ha nacido del Espíritu. Y dice, pero el que es del Espíritu, en las cosas del Espíritu, él piensa, porque el ocuparse de la carne es muerte. El que se ocupa en la carne, el que no quiere salir de su pecado, el que no quiere renunciar al pecado, el que no se quiere arrepentir, el que toma, pues, no en serio las cosas de Dios, las toma a juego, y estuvo en su encuentro y se bautiza y esto y lo otro, y no permite que el Espíritu Santo trabaje en su vida y regresa al mundo y no quiere volver a Cristo, ese se está ocupando en las cosas de la carne. Y dice la Biblia, el que se ocupa en las cosas de la carne, eso es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Todos los que estamos en Cristo Jesús tendremos vida, vida en abundancia, pero además tendremos paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra de Dios. Pero también tenemos que evitar las alianzas con las áreas del mundo. El mundo va a buscar la forma de arrastrarnos, va a buscar la forma de amarrarnos. Usted tiene que ser lo suficientemente sabio, dejándose dirigir por el Espíritu Santo, para que no le vaya a amarrar el mundo, para que no tenga alianzas con el mundo. Como lo dice Romanos, no, perdón, la segunda carta de los Corintios, capítulo 6, versos 14 al 16, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amigos y hermanos, ustedes no hagan alianzas con el mundo, no hagan convenios con el mundo. Traten de mantenerse sanos, agradables a Dios, en santidad. Lo que Jesucristo hizo por ustedes es extraordinario y maravilloso, y no vale la pena perder toda esa salvación tan grande, descuidar nuestra salvación tan grande por arrastrarnos con los deseos de la carne. Así que usted tiene toda la posibilidad de conservarse, porque es el Espíritu de Dios. Jesús dejó aquí a su Espíritu Santo, dice la Biblia que fue enviado por el Padre, y él dijo, yo mismo estaré con ustedes. Ahora el Espíritu Santo está en usted, y si usted le pide, usted le suplica, le dice, Espíritu Santo, ayúdame, tengo esta tentación, tengo esta prueba, el mundo quiere arrastrarme a través de los deseos de la carne. Bueno, el Espíritu Santo le va a guiar, le va a aconsejar y le va a ayudar. Pero también mantenga contacto permanente con la palabra de Dios.
El consejo es que mantenga contacto con la palabra de Dios, no deje de estudiar la Biblia. Nuestro alimento espiritual es la palabra de Dios. Léala constantemente. La Biblia habla, ¿con qué limpiará el joven su camino? Es una pregunta en el Salmo 119:9. Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el recién convertido su camino? Con guardar la palabra de Dios. Así que usted y yo, que conocemos a Cristo, cuando leemos la palabra, cuando la estudiamos, cuando la guardamos en nuestro corazón, estamos conservándonos, estamos creciendo y esta nos da el poder de romper toda ligadura y esclavitud del pecado y del mundo en nuestra vida. ¿Cuál otra de qué otra forma podemos nosotros vencer los obstáculos que comúnmente encontramos en el mundo? Bueno, procure ganar nuevas amistades para el Señor. Usted tiene ahora la encomienda de ganar a las personas para Cristo. Dice la Biblia en Santiago 5:19, verso al 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Procure ganar nuevas amistades para el Señor. Usted puede predicarle el evangelio, puede encontrarse personas y usted puede ser un instrumento poderoso en las manos de Dios para hacer que personas que antes habían conocido al Señor vuelvan al camino y sus mismas familias, sus mismos amigos que no conocen a Cristo, también usted puede ser un instrumento, un canal, un puente para que pueda acercarlos al Señor. Así que ahí están estos pasos para vencer al mundo. ¿Cuál es el otro obstáculo que nos encontramos? Bueno, la tentación. Queridos amigos, ¿cómo le vamos a hacer con la tentación? Bueno, dice Mateo capítulo 26, verso 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu Santo, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos nosotros que luchar, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé la fuerza y huyamos, huyamos. La tentación tiene que ver con la forma como el enemigo nos quiere arrastrar para llevarnos a los deseos de la carne. Hay tentaciones en nuestra vida que se nos van a presentar en todas las formas. Y la Biblia nos dice que en algunas tentaciones tenemos que presentar lucha, tenemos que luchar, tenemos que resistir. La Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hay tentaciones en las que hay que resistir, en las que hay que permanecer, hay que estar firme, como cuáles, como por ejemplo, cuando te ofrecen tomar, cuando te ofrecen un cigarrillo, cuando te invitan a pecar, cuando te invitan a hacer el mal, resiste. Tú resiste, resiste en el poder del Señor. El Señor te ha dado el Espíritu Santo para que tú puedas vencer. El poder está en el Espíritu Santo, en la capacidad que el Espíritu Santo ha puesto en ti. Tú puedes vencer, pero también hay algunas tentaciones, sobre todo los que tienen que ver con los deseos de la carne, con la tentación sexual, con los pecados sexuales. En esa, el mandato de Dios no es resistir. Ahí ustedes, con todo lo que tiene que ver con el pecado sexual, ahí la recomendación de la palabra de Dios no es resistir, porque no podemos. La observación y la recomendación y la orden del Espíritu Santo es huir, huyan de la tentación, huyan de las pasiones juveniles, huyan de las relaciones sexuales, huyan del pecado sexual. Ahí sí se nos ordena huir. ¿Por qué? Porque es mejor
permanecer santos y huir del pecado sexual que caer en el pecado sexual, porque necesitamos la fuerza. Acuérdense de el joven José cuando fue tentado por la esposa de Potifar, dice la Biblia, que cuando fue tentado, la mujer quería que se acostara, que tuviera relaciones sexuales con ella. Y este joven corrió, salió huyendo. Así que es mejor huir, huye de la tentación. Ese es el mandato de Dios. Para todas las demás tentaciones, dice la Biblia, que peleemos, que luchemos, que resistamos, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero con todo pecado sexual tenemos que huir, no por cobardía, sino porque el mandato de Dios es con la tentación sexual, con el pecado sexual, no se juega. Y ahí es donde vamos a dejarle al Espíritu Santo de Dios que Él pelee por nosotros, pero nosotros no tenemos la capacidad para luchar contra todo pecado sexual. Así que querido amigo, querido joven, querido hermano, hay que huir de acuerdo a la palabra de Dios del pecado sexual, pero ante toda tentación fuera del pecado sexual, tenemos que resistir en el poder del Espíritu Santo. No estoy diciendo que no podamos resistir. Claro que vamos a resistir. Claro que vamos a permanecer ante un pecado sexual. Podemos resistir. Pero si tú observas que es constante, constante, huye, es decir, corta. Tú cortas toda amistad que te lleve a querer pecar, cortas contra todo deseo sexual que te lleve a querer pecar. Eso está diciendo la Biblia. No es que vas a salir corriendo y ya no. Eso es cortar de raíz, es terminar, es huir, es acabar. Y Dios te va a recompensar. Amén. De eso debes estar seguro. Así que, bueno, ¿qué podemos hacer y cuáles son los consejos que la palabra de Dios nos da para vencer la tentación? Bueno, vamos a estudiar los obstáculos que constantemente encontramos. Primero, ¿cómo vencerla? Mantenga una comunión constante con el Espíritu Santo de Dios. Vamos a visitar en la Escritura Lucas capítulo 1, capítulo 11, verso 4. Y vamos a leerlo de la siguiente manera y luego visitamos Primera de Tesalonicenses. Dice Biblia, y perdónense o perdonando nuestros pecados, porque también nosotros fuimos perdonados o hemos perdonado a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así que, queridos hermanos, queridos amigos, lo que tenemos que hacer entonces es que tenemos que estar firmes, tenemos que permanecer, pero vamos a estar de manera constante, de manera en comunión con el Espíritu Santo. Dice, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos deben y no nos metas en tentación y líbranos del mal. Mientras permanezcamos en oración, la oración tiene el poder para romper toda ligadura del diablo. ¿Cómo vamos a resistir? Resistimos la tentación a través de la oración y a través de la palabra de Dios. Sin oración y sin palabra de Dios no tenemos el poder para resistir, porque quien resiste, quien nos da la fuerza, quien se alimenta de esto es el Espíritu de Dios en nosotros, quien cobra vida y entonces obtiene el poder para vencer toda tentación. Ahora, también, ¿qué más entonces? Bueno, estudie la palabra de Dios y confiese la palabra de Dios. Bueno, pero tampoco leí, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, dice la Biblia, orad sin cesar. La oración, queridos amigos, tiene un poder extraordinario, sobrenatural, que trasciende los cosmos, que trasciende, queridos hermanos, hasta la eternidad. Así que si oramos,
adquirimos el poder, la herramienta que el Señor nos ha dado, porque Él nos envía ayuda. Aparte, entonces, para vencer la tentación, estudiemos la palabra de Dios y confiésela en su vida, que se encarne la palabra de Dios en su vida, que adquiera poder en su vida. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 4 versos 1 al 11, la tentación de Jesús. Dice la escritura que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Señor permite, el Señor permite que seamos tentados. Él no nos manda la tentación, Él permite la tentación, pero Él la permite para probarnos y para desarrollar en nosotros carácter. Pero mientras nosotros permanezcamos, cuando Jesús era tentado, Él le respondía a Satanás, escrito está, escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, a Él lo adorarás. Escrito está, porque Él venció. Escrito está, las promesas. Es decir, en cada tentación que el Satanás nos quiera poner, nosotros cuando estudiamos la palabra, vamos a decir, la palabra de Dios dice. Y luego dice la escritura que el Señor le dijo, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que después de que el diablo no logró vencer al Señor Jesucristo, entonces dice la Biblia que el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Así que después de esto, la Biblia dice que el Señor regresó con el poder del Espíritu Santo. Así que después de cada tentación que nosotros pasamos y salimos victoriosos, que no cedemos, regresamos en el poder, porque hemos vencido al diablo. Y esto se llama resistencia, queridos amigos. Pero también hay otra forma de vencer al pecado, es renuncia a toda raíz de pecado que nos permita la tentación. Es decir, salimos del encuentro, pero los deseos van a querer volver, la fuerza de la tentación en nuestra vida. Usted cuando las identifique, renuncie. La Biblia dice que cuando esos pensamientos vengan a nuestra vida, van a venir con deseos, con pensamientos. Recuerde que dice la Biblia que esos deseos son del mundo. Repréndalos. ¿Y cómo lo va usted a identificar? Bueno, cuando vengan esos pensamientos, Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Cuando usted identifique ese pensamiento, diga, Señor, ayúdame. No quiero pensar en eso. No le quiero dar al enemigo la autoridad sobre mi vida. No le quiero dar la autoridad para que me vuelva a esclavizar. Y te pido, Espíritu Santo, que tú me ayudes. Y en ese momento que usted le reprende al diablo y lleva esa tentación y ese deseo y ese pecado y lo confiesa a través de la oración, le quita toda fuerza al enemigo. Cuando haya un pecado en su vida, confiéselo siempre, arrepiéntase y el Señor le va a restaurar. Y sepúltelo, llévelo a la oración, pídale perdón a Dios para ser restaurado y Él le va a perdonar. Bueno, llene la mente de cosas del Espíritu, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. Piense en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo recto, en cosas buenas. La Biblia dice que pensemos en esas cosas buenas. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, ¿qué más podemos hacer? Primero, Dios, ¿qué más podemos o cómo más podemos vencer al pecado? Bueno, otra de las tentaciones que tenemos, otro obstáculo, mejor dicho, es la familia. Muchos amigos, muchos conocidos, una vez que conocen a Cristo, es muy lamentable, es muy triste, pero es una gran verdad que Jesús lo dijo. Cuando conocemos a Cristo, a veces la familia se opone, la familia se convierte en obstáculo. La familia debiera alegrarse porque una persona desea cambiar, porque un drogadicto
es liberado, porque un adicto a cualquier cosa se rompen sus ataduras. Sin embargo, a veces la familia se opone por cuestión de religión, pero detrás de eso es el enemigo. Son las fuerzas espirituales de maldad, son las regiones espirituales, los gobiernos que están detrás de que se quieren apropiar el corazón. Recuerde, tal vez en su familia, en su corazón no gobierne Cristo, pero en el de usted ya gobierna Cristo. Así que no es propiamente su familia, sino es lo que está detrás queriendo gobernar el corazón. Como lo dijo Jesús, Mateo capítulo 10, verso 35 dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Esto es una verdad. A veces leíamos y decíamos, pero ¿cómo va a ser posible? Yo lo leía, pero yo porque crecí en la cuna evangélica, yo fui formado desde muy pequeño en la cuna cristiana y gloria a Dios por eso. Sin embargo, en mi experiencia en la vida cristiana he visto personas que han venido a los pies de Cristo y su familia después que se quieren bautizar, después de que entregan su vida a Jesús, le dicen, oye, pero ¿cómo? No es posible, tú eres de esta religión, tú no puedes cambiarte. Sin embargo, mientras estaba la persona en pecado, mientras estaba la persona destruida, ellos no le daban ni el ejemplo, ni lo ayudaban, ni oraban por él, pero ya cuando Dios ha hecho un trabajo de transformación, un trabajo de cambio, de perdón de sus pecados, y la persona ha conocido la verdad y ha alumbrado la luz, se levanta todo en contra. Pero no es la familia. Así que tú tienes que ser muy sabio y no hacer caso a lo que te diga la familia cuando se trata de religión. Tú has conocido a Jesucristo, Jesucristo no es religión y tienes que seguir firme, porque detrás de esa intención es el enemigo que te quiere ver mal. Hay familias que le dicen, yo prefiero que mi hijo sea un drogadicto, yo prefiero que sigas tomando a que te vuelvas religioso. No, no, porque es tu vida eterna, es tu salvación y ellos no pueden decidir por ti. La Biblia dice, aunque padre y madre me dejaren, con todo Dios me va a levantar. Les comentaba yo de esta muchacha de Elizabeth que se convirtió al Señor. Sus padres la rechazaron, sus padres dijeron, ya no eres más nuestra hija. Y después de que se convirtió al Señor, la palabra de transformación vino y ella decidió irse a un evento de jóvenes y cuando se iban a ir fue con sus padres a quererse despedir, le dijeron no, 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 la rechazaron. En el transcurso que iban al campamento, el autobús se impacta atrás de un tráiler que acarreaba varillas, una de las varillas traspasa el cuerpo de Elizabeth y muere instantáneamente. Su padre llorando culpaba a la iglesia, culpaba a todo, y cuando ya estaba en el velorio, lloraba y decía, perdóname, perdóname, con mucha amargura, con mucho pesar, con mucho arrepentimiento, y decía, ya no te volveré a ver, perdóname. Y uno de los jóvenes de la iglesia le dice, Señor, usted puede volver a verla. Ella ya no puede volver a donde usted, pero usted puede ir a donde está ella. Y él le dijo, pero ¿cómo es eso? Y le predicó el evangelio. Se convirtió toda la familia, se convirtió el padre y le sirvieron a Dios. Así que ustedes resistan la prueba, porque puede ser el canal, ustedes pueden ser el instrumento de Dios para que su familia sea salva, pero va a haber resistencia, ¿sí? Pero recuerden que esa resistencia no es su familia, sino que prácticamente es lo que quiere, lo que está atrás, porque el enemigo percibe el peligro de que cuando alguien se convierte a Cristo, va a alumbrar en el hogar. Así que ustedes resistan en oración, aguanten la lucha y el Señor les va a bendecir. ¿Cuáles serían las recomendaciones?
Bueno, porque no nada más la familia, también vamos a perder amigos, vamos a perder conocidos. Hay amigos que dicen, si ya no vuelves a tomar, ya no me llames. Bueno, ni modo. Si las personas prefieren verte mal, perdido, esclavo en el pecado, endeudado, en lo peor, en lo vil del mundo, prefieren verte así que porque conociste a Cristo, yo lo siento, pero yo prefiero a Cristo. Nunca estarás solo cuando Cristo está contigo. Nunca estarás abandonado cuando Cristo está contigo porque sus promesas son eternas. ¿Cuáles son las recomendaciones? Gane a su familia en oración. Ore mucho, resista y el Señor le dará a usted, querido amigo, le dará la victoria. Crea en las promesas de Dios. Hay promesas extraordinarias y maravillosas de la palabra de Dios. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es la promesa, pero cree en Jesucristo. Tal vez tu familia te esté empujando, tal vez tu familia no quiere que te bautices, pero tú mantente firme, cree en Jesucristo, créele al Señor. Y el que le crea al Señor nunca, jamás será defraudado por el Señor. Tenga un buen testimonio ante su familia. Queridos, mantengan un buen testimonio ante su familia. Permita que el Señor le hable. Permita que el Señor actúe a su favor. Permítame un momento. Tenga un buen testimonio con su familia. Trate de mantener la paz, la tranquilidad. Viva para el Señor. Resista en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de todo lo que su familia trate de hacer para oponérsele. Usted resista en oración. Y cuando resista en oración, usted dígale al Señor, Señor, ayúdame a dar buen testimonio a mi familia. Yo quiero ser de buen testimonio. El buen testimonio es que usted se guarde, que ellos vean lo que Dios ha hecho en su vida. Usted no se junte a hacer el pecado, que ellos vean que usted cambió. Y usted no es para demostrarle, es para usted que ellos vean que Cristo vive en usted y se lo va a ganar. La esposa atienda a su esposo. El esposo, si es cristiano, atienda, ame a su esposa, ame a sus hijos y usted se los va a ganar. Porque van a decir, realmente ha cambiado. A pesar de todo lo que le hemos hecho, ha cambiado. Y ellos van a desear luego venir a los pies de Cristo. Y persevere hasta alcanzarlos para Cristo. No se rinda y Dios le dará la victoria. Porque Dios ama a la familia. Satanás, dice la Biblia, que vino para matar, para hurtar y para destruir. Y Satanás tiene la encomienda de destruir a su familia. Usted no se lo permita. No le permita a Satanás que destruya a su familia. Ore por ellos. Manténgase firme y Dios va a responder sus oraciones. Vamos, hermanos, a orar y pedirle al Espíritu Santo de Dios que le ayude. Yo le mando un abrazo. Estamos a sus órdenes y la verdad que nos dará mucho gusto, un gran regocijo poder recibirle en las aguas del bautismo. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Cuando usted se bautiza, su nombre es inscrito en el libro de la vida. Y usted se bautiza para ser salvo. Usted se bautiza para vivir en obediencia al Señor. Usted se bautiza porque ha sido perdonado, porque ha creído en Cristo. Y porque así como Cristo nos mandó, nosotros también permanecemos fiel a Él. Y créame que no estará solo, nos tiene a nosotros, tendrá a un grupo de hogar de bendición que le va a ayudar, pero además tiene la garantía del Señor a través de su Espíritu Santo
que le ayudará y le fortalecerá en todo momento. Oramos, Padre, muchas gracias por este momento y por tu palabra. Te pido que bendigas a nuestros amigos, a los que van a bajar a las aguas del bautismo, para sellar su compromiso contigo, Señor, bautizándose en el nombre de Jesucristo. Yo sé que a partir de ahora, Señor, sus vidas están siendo cambiadas. Y tu palabra dice que el que ha empezado la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. Y tú, Señor, perfeccionarás estas vidas para que crezcan, para que desarrollen madurez y para que sean verdaderos discípulos tuyos. Los amamos, los bendecimos y declaro la protección de tu Espíritu Santo sobre ellos para que puedan vencer cualquier obstáculo, toda tentación del mundo, todo deseo de la carne, toda presión, Señor, del mundo, de la carne, de los deseos de los ojos y toda presión que cause la familia que no se ha convertido a Cristo, que tú obres, que tú vengas en su auxilio, que tú los ayudes. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Y hemos concluido este estudio. Nos vemos próximamente para todos los que se bauticen en su discipulado, la escuela de discipulado para nuevos creyentes que les ayudará a crecer en Cristo Jesús. Un abrazo y muchas bendiciones.